La fiesta del charro negro era para mí un ritual ambiguo, una noche de voces susurrantes y sombras que danzaban al compás de mis notas. Entre la bruma iluminada por faroles titilantes, un alma en pena se acercó a mí. Traía consigo un frío extraño, un dolor ancestral que se notaba en cada quiebro de su voz. Aquella voz, quebrada y perdida, me reveló un cuento horrendo sobre una antigua posada en los años 70, en las tierras polvorientas de Zacatecas. Escucha bien, violinista del diablo, susurró aquella voz quebrada a mis oídos. La historia que voy a contarte. Llegamos a la posada con la luna caída ya sobre nosotros, coloreando el cielo con un leve amanecer que aún no era de día. Era un edificio antiguo, de adobe recubierto con pintura descascarada, donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 70. El silencio era tan denso como el polvo que cubría las piedras en el umbral. La habitación en la que nos hospedamos era sencilla. Sobre las colchas gastadas, la luna trazaba las líneas de nuestros cuerpos en sombra, delineando formas que eran nuestras y no eran a la vez. Cerré los ojos por un momento, intentando vaciar los pensamientos, mientras mi mujer buscaba mi mano a tientas y la apretaba con fuerza. La casa crujía con el soplo del viento. Cada tabla de la cama, cada escalón, parecía quejarse con un lamento sordo. Nuestra respiración era un tambor incesante en la quietud del cuarto, marcando el paso del tiempo con un ritmo tembloroso. Afuera, la noche seguía su marcha firme, como si todos nuestros ruegos e intenciones no le importaran. Agarré el brazo de mi mujer, una caricia muda para compartir un consuelo que ninguno sentía. Sobre nosotros, la cama mullida se hundía sutilmente, como si el mismo lecho respirara igual que nosotros, incapaz de distinguir los latidos de mi corazón. Pasó el tiempo lento. Primero escuchamos un lamento lejano, un quejido como de dolor desgarrado que se deslizó por el corredor. El aire quedó detenido. Una brisa gélida se coló por la cerradura, recorriendo el umbral como un espectro de soledad. No dije nada. Podría haber sido el viento, pero el viento no tiene lamentos de mujer vieja ni cadenas arrastrándose. Por un momento temí que mi mujer fuera presa de una pesadilla, así que apoyó su frente contra la contrapuerta, buscando a tientas alguna señal de vida. Yo, en cambio, me quedé helado, sintiendo cada músculo tenso, cada gota de sudor recorriéndome la nuca. Acompañé su silencio con el mío, ambos inmóviles, respirando juntos la noche. Giré el pomo de la puerta con la cabeza baja, como evitando mirar lo que había al otro lado. El sonido del pestillo rompiendo el silencio hizo que una ola de pánico golpeara mi pecho. Entonces abrió la puerta, y por un instante, el mundo quedó suspendido. Un aire gélido salió de la oscuridad del pasillo, arremolinándose a nuestro alrededor y obligándonos a un estremecimiento instintivo. La luz casi se extinguió. La brisa empujó la penumbra hacia nosotros, besándola con la palma vacía de la noche. La vi dar un paso adelante, y yo no pude seguirla a tiempo. Cerré los ojos al último instante, como si pudiera así evitar el horror, aunque no sabía si era el horror lo que me esperaba. Lo que mi mujer vio esa medianoche fue un demonio de carne ajada, una anciana de cabellos sucios y una túnica gris, pero sobre todo, sin ojos. El silencio explotó en un grito ahogado que nació en su garganta. La anciana no habló, solo avanzó hacia nosotros con un aire solemne, lento, como una bailarina de danza macabra que conoce cada paso prohibido. La habitación entera se heló, el aire se hizo pesado, y de la nada surgieron voces extrañas, remolinos de lamentos atrapados entre la madera carcomida. Mis manos buscaron las de mi esposa, pero se topaban con el vacío. Sus dedos se entrelazaron en la sábana arrancándola de los bordes. Creí en ese instante que la vida me abandonaba, que esa figura era la misma muerte encarnada. Me quedé solo con la anciana por un instante que pareció eón. Su presencia era demasiado enorme para un solo hombre. Yo apenas podía respirar. La anciana apartó un trozo de tela de manera torpe,
y yo lo comprendí de inmediato. Buscaba mis ojos. La idea me congeló la sangre. No pude preguntar nada, ni salir corriendo, porque el terror me había convertido en estatua. Y así, como un último aliento, la anciana llegó hasta mí impertérrita, con su silencio atronador. Con sus manos de arrugas tensas extendidas ante su cuerpo fingiendo sostener algo, me acarició el rostro con la ausencia de aire en su voz. Yo sentí mi aliento detenerse. Luego todo se volvió negro. Nadie contestó mi último grito, y cuando desperté, lo hice con la lluvia sobre la piel, el lamento de la noche en mis oídos y la realidad completamente trastocada. No supe en un principio cuánto tiempo había pasado entre ese grito y el momento en el que abrí los ojos de nuevo. El cuarto me resultaba extrañamente diferente, como si la penumbra misma hubiera cambiado de forma. Mi mano todavía palpitaba con el calor húmedo de mi mujer, pero la cama contigua estaba fría, vacía, con las sábanas revueltas, como si ella hubiera desaparecido entre la niebla de un sueño. Me incorporé con esfuerzo. Cada músculo me dolía. Cada segundo en el suelo había sido una eternidad. La pequeña lámpara de techo titilaba débilmente, proyectando sombras traviesas en las paredes. La madera bajo mis rodillas emitió un quejido al moverme, una especie de carcajada cruel. Desorientado, me giré buscando a tientas a mi esposa, preguntándome dónde podría estar. Amor. Mi voz surgió de mi garganta como una súplica desgarrada. ¿Dónde estás? Pero el cuarto solo guardó mi eco. No hubo respuesta. No había nadie conmigo. Entonces la escuché, cerca, un susurro áspero atrapado en la brisa de la madrugada. Ayúdame. Era ella, pero no era ella. Su voz era un hilo quebrado, como algodón al arder en la noche. Desesperado abandoné la cama de golpe. El dolor en mi espalda me sometió al suelo, pero ignoré el latigazo. Me arrastré por el pasillo sin luz, mis manos buscando las paredes como si ellas fueran el único camino. El aire olía a secreto podrido, a lo que no debía ser dicho. Al llegar al umbral de la puerta del cuarto contiguo, me detuve un segundo, estiré el brazo y empujé. La puerta del cuarto estaba entreabierta, su rostro oculto en las sombras. No quise mirar su cara, ya había visto suficiente. No era ella. Tal vez nunca lo fue. Ni siquiera grité cuando la arrastró por el pasillo en una maraña incomprensible. En mi visión turbia el corredor se alargaba infinitamente. Las paredes parecían respirar y sudar oscuridad. Cada paso era contra la voluntad de mi mente, que ya naufragaba entre delirios. Los azulejos desaparecieron bajo mis pies, como si estuviésemos caminando por el mismo vientre del infierno. En la lejanía quedó la puerta donde nos refugiábamos. Tras ella, el silencio que fue nuestro único testigo, y sobre nosotros, mi cuerpo temblaba, sin aire suficiente en el pecho. Luego todo fue un desconcierto de sombras fugaces. Caí de rodillas. Sentía en el cielo de mi boca el sabor metálico del miedo. Con mis manos temblorosas encontré un bulto en el piso del pasillo. Mi mujer. Estaba tendida entre hilos de oscuridad, su vestido desgarrado y su piel luminosa, casi irreal. No podía ser ella. No deseé que lo fuera. La tomé entre mis brazos de forma instintiva. Mis susurros ininteligibles brotaron de mis labios, ruegos que alguna vez fueron cánticos de amor. Regresa a mí, amor, musité con voz rota. Esta vez no huiré de ti como el cobarde que soy. Pero ella no respondió. Sus ojos eran dos pozos vacíos, dos cuencas oscuras que parecían absorber la misma luz de la madrugada. A pesar de la memoria de su voz en mi mente, me sostuvieron con el peso hueco de un sueño incorpóreo. «No, lo siento». Parecía haber escuchado un murmullo bajo la fría losa. «Debí morir con ella», grité. El sonido se perdió entre mis propias lágrimas. «Sálvame, sálvame». Pero de pronto, sobre sus labios quebrados, sonó un suspiro helado que me dobló la espina dorsal. Sabía en el instante quién era esa voz. Era la misma anciana.
La anciana del pasillo avanzó hacia nosotros lentamente, paso medido, cada uno resonando contra mis huesos. Se recortaba terrible en la penumbra como un espectro. Por un momento, la habitación pareció albergar tres presencias: mi esposa sin ojos a mi lado, la sombra de la anciana detrás, y yo en el centro de la pesadilla. Su voz se elevó entonces, sin palabras, un lamento que sentí más que escuché. Era como un violín desafinado rasgando un ataúd. No era tu lugar, no abriste la puerta de la muerte. Parecía flotar esa sentencia certera. Al oírla supe que el mundo ya no tenía remedio. Mi cuerpo no obedecía. Quise gritar, huir, pero los rostros, la oscuridad, la voz arrastrada del viento, todo me consumía. Mis sentidos comenzaron a fallar. La pared tras la anciana latía bajo la mano como un corazón de piedra. El techo se inclinaba hacia mí con los ojos de mil cruces. Me incorporé en un chispazo. En un rincón vi a mi esposa aún tendida. Intenté levantarme, replegué mi mano, pero solo logré hacerme aún más pequeña. A cada murmullo de aquella vieja, mis rodillas se iban aflojando. Sentí que los pies me dejaban un dedo a la vez, arrastrándome hacia la nada. Arrastrándome como un herido caído, salí entonces corriendo por el primer pasillo que encontré hacia la entrada. Cada paso era un alarido ahogado. Afuera, la oscuridad me dio la bienvenida con un silencio mortal. El cielo estaba cubierto, no había luna. Caminé enloquecido hacia el patio esperando ver la silueta solitaria de mi esposa, pero fuera no había nada, solo la neblina gris y el eco distante de nuestra desgracia. Un rodillazo me venció. Caí sobre el suelo helado del atrio. El vértigo me absorbió. Mis rodillas colapsaron. Una última visión fugaz cruzó mi mente antes de dejarme caer del todo. Ella, mi esposa, elevada en medio de una jaula de niebla blanca, ofreciéndome la mano, con su mirada vacía implorándome perdón. Caí de rodillas. El aire se heló en torno mío, un cuchillo invisible perforándome la garganta con su promesa de fin. No oía nada, ni siquiera mi propio pulso, solo el latir paciente del desastre. Sabía que me aproximaba el final. Conmovido por un último ímpetu, presioné los dedos sobre las cuerdas invisibles de mi memoria, arrancando las notas desgarradoras de un requiem desconocido. Entonces las sombras se cernieron finalmente sobre mí, y la posada exhaló la risa final de la anciana. Mis párpados se cerraron como pesados telones. Por un instante fugaz vi su rostro, el de mi esposa, enseñándome el perdón, desvaneciéndose entre los árboles torcidos de la madrugada. Con sus ojos vacíos, me instó a cerrar la puerta de una vez y para siempre. Sin fuerzas para más, dejé caer mis manos al suelo. Con cada suspiro sentí como la vida se me escapaba entre los dedos enroscados en el frío suelo. Al último sorbo de aliento, con un hilo de voz apenas audible, murmuré: «Nos veremos en la oscuridad». Fue mi epitafio. Luego vino el silencio. La posada nos devolvió nuestros últimos alientos con su carcajada siniestra. Quedaron en su vientre nuestras almas hambrientas, devoradas en cada remolino de su silencio. En aquel vientre quejumbroso, descansamos ya eternamente, testigos mudos del grito que dejamos en el aire viciado. No existe descanso para los condenados, y nosotros pagamos el precio de la osadía con cada latido robado que se apagó. Ahora soy el eco de mi propia voz. Ni la brisa del desierto podrá borrar la marca de aquella noche. Cada momento permanece atado a mi alma. Termina mi historia aquí, sumergida en penumbra. Solo queda lo que no murió. Mi relato convertido en advertencia, un susurro que se desliza en la noche. Que el viento cuente alguna vez esta última página de la posada. Así concluye mi lamento. Les habló el violinista del diablo. Que tengan dulces pesadillas.